Familia de Educafísica, espero estén bien y como siempre seguimos en la ruta del saber científico, así que vamos a detenernos en el siguiente ejercicio. Una barra delgada aislante tiene una carga positiva Q distribuida uniformemente a lo largo de su longitud 2L. Calcula la fuerza que ejerce la barra sobre una carga puntual situada en su eje bisector perpendicular y una distancia d. Interesante, ya que de acuerdo a la situación se tiene claro que la barra aislante tiene una carga positiva Q distribuida uniformemente a lo largo de su longitud. Y si la carga puntual es positiva, la barra ejerce una fuerza de repulsión sobre la carga. Pero ¿cómo se determina la fuerza que ejerce la barra sobre la carga puntual? Bueno, para poder responder esa pregunta, lo primero que se debe hacer, como siempre, es subdividir la distribución en infinitesimos de carga. Y es obvio que ese infinitésimo de carga está distribuido en un elemento de longitud. Además, está a una distancia x, no solo del origen del sistema de coordenada cartesiano, sino que está a una distancia r de la carga puntual. Ese infinitésimo de carga ejerce un infinitésimo de fuerza sobre Q, la cual se determina con la siguiente expresión. Maravilloso, pero en este caso es importante tener claro que hay otra manera de expresar ese infinitésimo de fuerza, y es justamente acudiendo al análisis vectorial. Así que ese vector se puede expresar en componentes, pero antes de proyectar ese vector, se supone que ese vector tiene un ángulo asociado y va a ser θ por ser opuesto al vértice. No obstante, al proyectar ese vector en cada eje y aplicando las razones trigonométricas, la componente x de ese infinitésimo de fuerza es la siguiente expresión. La magnitud de ese infinitésimo de fuerza por el seno del ángulo. Y la componente y de ese infinitésimo de fuerza es la siguiente expresión. La magnitud de ese infinitésimo de fuerza por el coseno del ángulo. Fascinante. Pero como pueden notar, cada uno de sus componentes se expresan en función de los vectores unitarios de ese sistema de referencia. No lo podíamos olvidar. Vamos a acomodar un poco la pizarra, ya que en este caso vamos a considerar un infinitésimo de carga por este lado, simétrico con el otro diferencial de carga ubicado a la derecha. No obstante, ese infinitésimo de carga ejerce un infinitésimo de fuerza repulsiva sobre la carga puntual. Y como pueden notar, obviamente el vector tiene dos componentes. Y por simetría, los componentes horizontales de ese infinitésimo de fuerza se cancelan. Asimismo, en el caso de las componentes verticales, se suman, quedando de la siguiente manera. Ahora, la magnitud de ese infinitésimo de fuerza es igual a la siguiente expresión. Por lo tanto, si se sustituye, entonces se tendría lo siguiente.
Perfecto. En este caso, es oportuno recordar que una distribución continua se describe por su densidad de carga. Además, S de Q se debe expresar en términos de otra variable para poder evaluar la integral más adelante. De todas maneras, para que puedan entender, vamos a recordar la expresión de la densidad de carga lineal, que por cierto es el cociente de esa carga total por su longitud. No obstante, despejamos a Q. Es evidente que estamos trabajando con infinitésimos de carga. Por lo tanto, se deriva la expresión. Así que vamos a sustituir S de Q en esta ecuación. Ahora, si se fijan en esa expresión, las variables R y θ deben expresarse en términos de X. Así que observemos la figura, ese triángulo rectángulo, para encontrar cada una de las relaciones. Así que iniciemos con R, que por cierto es la distancia entre el infinitésimo de carga y la carga puntual. Así que apliquemos el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más D cuadrado. En el caso del coseno de θ, debería ser igual a D sobre R, ya que D es el cateto adyacente y R es la hipotenusa. Recuerden que el coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Pueden notar que el denominador del coseno es la R, la cual obtuvimos a través del teorema de Pitágoras, lo que significa que podemos reescribir el coseno de la siguiente forma. Bien, vamos a reemplazar esas expresiones aquí. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Vamos a simplificar. En este caso, se debe multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. Pero cuando se multiplica el denominador con el denominador, ocurre lo siguiente. Así que detallen. La raíz de x cuadrado más d cuadrado está elevado al cuadrado. Por lo tanto, eso va a ser igual a ese radicando, es decir, a x cuadrado más d cuadrado. Obviamente el caso donde la raíz de x cuadrado más d cuadrado no está elevado al cuadrado, se extrae de la raíz, quedando elevado a la 1/2. No obstante, debemos multiplicar. Pero lo bueno es que tenemos el mismo factor. Por lo tanto, el deber ser es que aquí se sumen los exponentes, llevando a reescribir la expresión de la siguiente manera. Ahora, es importante recordar que en este caso interesa determinar la fuerza total que ejerce esa distribución continua sobre esa carga puntual. Por lo tanto, debemos integrar esa expresión para abarcar todos los infinitésimos de fuerza que se ejerce sobre la carga, donde tenemos como límite de integración 0 y L. Pero ¿por qué no coloco otro 2 en la expresión? Pues no se debe colocar otro 2 porque ya el 2 se tomó en cuenta cuando se explicó que por simetría las componentes verticales del infinitésimo de fuerza se suman. Por lo tanto, ese 2 incluye todas las partes de la barra, ¿ok? Sacamos fuera de la integral la constante, pero la pregunta, ¿cómo se resuelve la integral? Bueno, vamos a hacer magia. Mentira. Vamos
en este caso, a recurrir al método por sustitución trigonométrica. No obstante, se sabe que es una integral definida, por lo tanto, se omite los límites, el inferior y el superior, y se aplican cuando se resuelva la integral. Así que iniciemos recordando lo siguiente. En este caso, de acuerdo al integrando, la sustitución adecuada es la siguiente. Claro, hay 3 tipos de sustituciones, sin embargo, corresponde es esa. Derivemos y vamos a sustituir. Así que esa integral queda transformada de la siguiente forma. Ahora, d por la tangente de θ está elevado al cuadrado. Así que d al cuadrado es el factor común. Así que la ecuación queda de la siguiente forma. Vamos a usar esta identidad trigonométrica y en este caso extraer a d elevado al cuadrado por la secante elevado al cuadrado de θ de la raíz. Se simplifica y en este caso, de acuerdo a lo que nos quedó, recordamos esta expresión y la integral del coseno es seno. ¿Ok? Ahora, aunque ustedes no lo crean, no hemos terminado. Y es que debemos regresar a los términos de x. Así que vamos a hacer uso del triángulo, pero teniendo en cuenta la definición de la tangente inicialmente, donde el cateto opuesto es x y el cateto adyacente es d. Ahora, si definimos el seno, el cateto opuesto es x y la hipotenusa es la raíz cuadrada de x cuadrado más d cuadrado. Entonces, el resultado se reescribe de la siguiente forma. Al evaluar los límites de integración, tenemos el siguiente resultado. Sin embargo, en esa expresión aparece lambda, pero si lambda es igual a la carga total de la barra entre su longitud, de acuerdo a la situación, la longitud de la barra es 2L. Así que si se reemplaza lambda, queda la ecuación de esa manera. Simplificamos y llegamos al siguiente resultado. Vamos a escribirlo mejor. Vieron que no fue difícil, así que finalmente es oportuno recordar la siguiente frase. Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá.